El viaje de los condenados. La noche se cernía sobre el barco pesquero El Marino, mientras éste se balanceaba violentamente en medio de una tormenta furiosa en aguas del Atlántico. Las olas monstruosas azotaban la embarcación y la tripulación se aferraba desesperadamente a la esperanza de sobrevivir. Fue entonces cuando un rayo desgarró el cielo, iluminando un remoto archipiélago en el horizonte. Sin opción alguna, el capitán tomó una decisión desesperada: dirigirse hacia la isla, en busca de refugio. La mañana le sorprendió aún en el océano. Algunos de los hombres habían conseguido dormir, pero la mayoría estaban exhaustos y aterrados. Habían sobrevivido a la tormenta de milagro, pero la niebla matutina era tan intimidante que aquello, pensaron algunos, bien podría tratarse ya del infierno mismo. Oremos a Dios por nuestra salvación, dijo uno de los hombres. Dios no está aquí, respondió furioso otro, un hombre barbudo y de duras facciones. Quizá hallemos la salvación en esa isla, dijo un tercero señalando con el dedo el archipiélago que era apenas visible detrás de la espesa niebla. Los hombres dirigieron sus esfuerzos, y a la embarcación, en esa dirección. Para cuando llegaron el sol de la mañana apenas había conseguido hacerse visible tras la niebla, disipando apenas lo suficiente para que los hombres pudieran ver unos metros más allá de sus propias narices. Apenas hubieron desembarcado, el cansancio acudió a ellos con prontitud, sumiéndolos a todos en un profundo sueño, y es que, a pesar de hallarse en un lugar un tanto cuanto siniestro, había también en él un aura de paz y quietud, o al menos fue eso lo que todos pensaron antes de cerrar los ojos. Mientras dormían, la niebla que envolvía la isla comenzó a retirarse, revelando gradualmente los contornos oscuros de la tierra. La isla se extendía ante los durmientes, cubierta de una densa vegetación retorcida y extraña. Árboles de formas inusuales nunca antes vistas por ningún botánico se alzaban como espectros gigantescos, sus ramas parecían alcanzar el cielo en una súplica silenciosa. Las rocas en la costa estaban erosionadas y desgastadas, como si hubieran soportado los embates del tiempo durante siglos incontables. Fue entonces cuando la tripulación comenzó a despertar. Los ahora náufragos abrieron los ojos de a poco, desemperezándose rápidamente y percatándose de que el tiempo les había jugado una mala pasada. La niebla ya se había levantado por completo y lo que se extendía ante ellos parecía una versión enfermiza y depravada del jardín del Edén, ese que fuera el hogar y paraíso personal de Adán y Eva. Los hombres intercambiaron miradas inquietas, sus ojos expresaban un sentimiento común y que no se atrevían a expresar en palabras. El opresivo silencio los envolvía como si se tratara de una criatura viviente, presta y lista para atacarles si se atrevían a violar la quietud y virginidad de la isla con sus profanas lenguas. En automático los hombres decidieron regresar a su maltrecha embarcación, pero un grito de terror amenazó con salir de sus gargantas en el momento mismo que se dieron cuenta que ésta había desaparecido, y, más inquietante aún fue para ellos descubrir que había huellas en la arena. Huellas que de ninguna manera podían pertenecer a ninguno de ellos, huellas que de hecho no se parecían a nada que hubieran visto antes. Algunas horas después, movidos por el primitivo instinto de la supervivencia y la necesidad biológica de alimentarse, decidieron adentrarse más allá. El suelo estaba cubierto de una hierba negra y espinosa que crujía bajo los pies de la tripulación. Cada paso que daban parecía resonar en el silencio opresivo de la isla. Un extraño olor a humedad y salinidad impregnaba el aire, mezclado con un aroma acre y desconocido que parecía emanar de las profundidades de la isla. A medida que avanzaban, comenzaron a notar extrañas formaciones rocosas que se alzaban como monumentos antiguos y olvidados. Algunas de estas estructuras parecían ser ruinas de edificaciones que en otro tiempo pudieron haber sido habitadas por seres humanos, pero ahora estaban cubiertas de musgo y misterio. En lo alto de una colina cercana, un conjunto de piedras erguidas formaba un círculo que recordaba a un altar antiguo. Los símbolos grabados en las piedras eran desconcertantes,
una escritura arcaica que ningún miembro de la tripulación podía siquiera comprender. A lo lejos, entre los árboles, se escuchaban susurros sibilantes y un murmullo que parecía emanar de las profundidades de la selva. La sensación de que algo observaba desde las sombras se hacía cada vez más intensa, como si la isla misma estuviera viva y atenta a su presencia. «Te dije que Dios no estaba aquí», dijo uno de ellos. El resto, 3 hombres más incluido el capitán, se volvieron a mirarle, pero no se atrevieron a abrir la boca, y es que, en el silencio circundante había, además, una atmósfera opresiva, una sensación malevolente que parecía ir de un lado al otro, olfateando sus cuerpos, buscando en ellos, quizá, algo en su interior con lo que pudiera deleitarse. El sol, que apenas conseguía filtrar su luz a través de las ramas enmarañadas de los enormes árboles, parecía proyectar sombras amenazantes en el suelo cubierto de hierba negra. A medida que los hombres avanzaban, el silencio se volvía más insoportable. Cada paso que daban resonaba como un eco sepulcral en los confines de la isla. Sin ser apenas conscientes de ello, pues la morbosa fascinación de lo que veían los había sumido en una especie de hipnosis, continuaron adentrándose en el corazón de la isla. A medida que avanzaban las ruinas antiguas se hicieron más prominentes. Las edificaciones, si se les podía llamar así, estaban cubiertas de un musgo viscoso y luminiscente que parecía palpitar al ritmo de un corazón oculto bajo la tierra, amén de un cada vez más pestilente y nocivo hedor. Los muros de tales construcciones estaban tallados con extrañas inscripciones que desafiaban cualquier intento de comprensión. El capitán, con la frente fruncida, examinó los símbolos y murmuró para sí mismo: «Esto no es obra de hombres, ni siquiera de civilizaciones antiguas. Es algo, casi cósmico, fuera de nuestro alcance». El aire estaba viciado por un olor rancio y metálico, como si el mismísimo hierro de la isla hubiera absorbido la esencia de algo más antiguo y terrible que cualquier mente humana podría imaginar. Al llegar a la cima de una colina cubierta de musgo, encontraron el círculo de piedras, el altar arcaico que parecía desafiar las leyes de la física. En su superficie, los símbolos grabados parecían vibrar con una energía insondable. Uno de los tripulantes se acercó temerosamente y tocó una de las piedras con la punta de su dedo. En el momento en que hizo contacto, un escalofrío recorrió su espalda con la dureza y rapidez de un latigazo y una visión fugaz de un mundo alienígena y abismal lo abrumó. Retrocedió con un grito ahogado, sus ojos llenos de terror. «No toquen nada», gritó el capitán, pero era demasiado tarde. La isla había cobrado su tributo de cordura. A lo lejos, el susurro sibilante se hizo más fuerte, como si las sombras se movieran por su cuenta. Y entonces, emergieron criaturas que no deberían existir, mezcla de pesadillas y realidades incomprensibles. Sus cuerpos eran una amalgama de formas y colores, tentáculos serpentinos se retorcían y emergían de las raíces de los árboles y sus ojos eran agujeros oscuros que parecían absorber la luz misma. La tripulación, presa del pánico, intentó retroceder, pero algo les impedía salir del círculo de piedras. Las criaturas avanzaron lentamente, como si fueran marionetas de un titiritero cósmico que se burlaba de la realidad, de la insignificancia de nuestra especie. Los hombres gritaron, sus mentes al borde de la locura mientras enfrentaban el horror que no debería existir. Mientras tanto, las criaturas, con movimientos rítmicos y coreografiados, comenzaron a ejecutar un antiguo ritual. Se arrodillaron en círculo alrededor del altar, con sus cuerpos retorcidos y sus ojos sin pupila fijos en el abismo del cielo. Los tambores invisibles del caos resonaron en el aire, acompañados por un coro de voces inhumanas que parecían surgir de las mismas entrañas de la isla. La niebla surgió de nuevo, rodeando la escena y convirtiéndose en un manto opaco, como si el mundo exterior estuviera siendo excluido de esta ceremonia blasfema. De repente, el capitán, el último bastión de cordura en la tripulación,
sintió como su mente se desgarraba ante la visión aberrante. Una figura sombría y colosal emergió del altar, una manifestación de un antiguo dios olvidado por el tiempo y el espacio. La criatura, indescriptible en su forma, parecía fusionar pesadilla y realidad en una abominación indomable. Los hombres, presas de la locura y el horror, quedaron inmovilizados por la visión que se desplegaba ante ellos. Sus gritos se extinguieron en sus gargantas mientras sus mentes se deslizaban hacia un abismo sin fin de insanidad. En ese rincón olvidado del mundo, en una isla que desafiaba todas las leyes de la naturaleza, la tripulación del marino se enfrentó al abismo mismo, al terror que Lovecraft solo había esbozado en sus sueños más oscuros, a las abominaciones que solo había sido capaz de insinuar en los rincones más sombríos de su literatura.